Ok, Lucy. Entonces, si en algún momento me dejo de escuchar o de ver o cualquier cuestión, Lucy, con todo gusto, por favor, me vas indicando. ¿Ok? Todavía no presento mi pantalla, únicamente vamos a retomar algunos puntos rápidamente para poder concretar nuestro siguiente tema. Si decíamos básicamente que el juicio de amparo, pues es un instrumento jurídico que ha sido creado en favor de los gobernados en un estado, en este caso en el estado mexicano, que su finalidad es en todo momento hacer respetar las garantías, los derechos que se encuentran contemplados o que se encuentran consagrados en la Constitución, ¿sí? Este juicio de amparo constituye una de las últimas instancias de impugnación. Decíamos, es bien cierto que, tal como lo vamos a ver el día de hoy, en ciertos procedimientos o el procedimiento del juicio de amparo, en ciertas partes o en ciertas características o en ciertos momentos va a requerir que previo a la sustanciación del juicio de amparo, para que éste sea admitido, pues previamente se hayan agotado otros recursos procesales, ¿sí? Para que entonces, pues pueda ser tramitado, ¿sí? ¿Qué otra cosa analizábamos la clase pasada? Pues de igual manera, el objeto, decíamos el objeto del juicio de amparo, pues se encuentra eh, establecido en el artículo primero de la ley de amparo. Por ahí en la plataforma ya deshabilité la bibliografía que vamos a estar ocupando, las leyes que vamos a estar manejando, ¿sí? El juicio de amparo lo podemos traducir como un medio de control de la constitucionalidad. ¿Por qué un medio de control de la constitucionalidad? Porque el juicio de amparo va a prever que en todo momento se respete, se controle lo que está contenido en la Constitución, ¿sí? Es decir, que todas las acciones, que todas las normas generales, que todos los actos de autoridad o las omisiones inclusive, lo que se lleve a cabo o los actos emitidos por una autoridad estén apegados a lo que está en la Constitución. ¿Esto por qué? Porque decíamos, la Constitución tiene el carácter de suprema, ¿sí? La Constitución está por encima de cualquier norma, de cualquier reglamento, de cualquier ley, de cualquier decreto. Los actos de autoridad nunca podrán sobrepasar lo que está estipulado en la Constitución. Y entonces, tal como hablábamos de ese principio de supremacía constitucional, pues este es el medio precisamente para que se controle, se lleve a cabo ese medio de control de constitucionalidad, ¿sí? Sintetizando la finalidad del juicio de amparo, si una cosa es la finalidad y otra es el objeto. La finalidad es que mediante la sustanciación de este juicio, sí, porque no es un recurso, es un juicio, mediante la sustanciación de este juicio, que es el inicio de una acción, se determine si en efecto hubo violación o vulneración de derechos humanos y garantías, ¿sí? Y en caso de que sí existan preceptos que hayan sido violados o transgredidos, entonces el objeto es que este acto, esta omisión, esta ley o norma general se declare inconstitucional, ¿sí? Y entonces las cosas se regresen al estado actual, al estado anterior, antes de que se cometieran estas violaciones, lo que conocemos como el efecto, que es restituir al gobernado el uso completo de sus derechos y sus garantías que se encuentran consagradas pues en nuestra ley suprema, que es la Constitución, ¿sí? De esto, Lucy, ¿recuerdas cuáles eran las fuentes legislativas del juicio de amparo o qué normativas o qué leyes mencionábamos que eran las que iban a ser el fundamento del juicio de amparo? ¿Qué leyes? Ajá. Pues estábamos viendo que el Viena, Perdón, Lucy, no te escuché muy bien. le digo que el de Viena Ah, ok. Muy bien, Lucy. también se basa en el que nos encargó de investigar, ¿no? El Ujú. ¿cómo se llamaba el señor? Mariano Otero. Ándele, de Mariano Otero. También él es el que dio mucha aportación en esa situación del juicio de amparo. Exactamente. De hecho, yo estaba, de lo poco que pude investigar, de lo que se me quedó, pues estaba yo razonando y diciendo automáticamente lo que es de Otero,
pues viene siendo como una defensa o un argumento que utilizan, pues ahora sí todos los políticos, porque esos son los que tratan de defender lo que hicieron mal y tratan de limpiarse con lo que dice la Constitución. Ok, muy bien, Lucy. Perfecto. Retomando un poco cuáles son los fundamentos del juicio de amparo, decíamos, el fundamento del juicio de amparo o la fuente legislativa lo vamos a encontrar en el 103 y 107 constitucional. Si los artículos 103 y 107 constitucional son los que marcan el origen o el fundamento del juicio de amparo, ¿sí? Del 103 y el 107 constitucional deriva o es reglamentaria la ley de amparo. Sí, la ley de amparo ya se las habilité en la plataforma. También decíamos, otras fuentes legislativas que vamos a considerar es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante conocer la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación? Porque en su artículo primero marca quiénes son los órganos que componen el Poder Judicial de la Federación y estos son los que van a tener conocimiento, según lo marca la ley de amparo, acerca de este juicio, ¿sí? Y citábamos también el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué el Código Federal de Procedimientos Civiles? Porque este Código Federal de Procedimientos lo vamos a ocupar de manera supletoria, es decir, cuando en algún momento nuestra ley de amparo observemos que hay alguna laguna en el procedimiento, no en el fondo, en el procedimiento, entonces podemos ocupar de manera supletoria nuestra Ley Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? Que va a ayudarnos a cubrir esa laguna y a saber precisamente cómo es la tramitación o cómo se va a presentar o cómo van a ser algunos procesos que integran el procedimiento, ¿sí? Esa es la ley fundamental y es la parte que vamos a entrar en su estudio más profundo el día de hoy. Y como lo mencionabas, ¿no? Dentro de los antecedentes más importantes del control constitucional o los antecedentes del amparo, tenemos que esto empieza a surgir en 1836, ¿sí? Como un medio de defensa. Tenemos que también en 1836 es cuando este órgano denominado Supremo Poder, ¿sí? Tiene esta finalidad de llevar a cabo este control de la Constitución, ¿sí? En este entendido tenemos que en 1841 en Yucatán, pues se da primero que nada esta pugna social. ¿Por qué? Porque en este estado, ¿sí? Ellos intentan independizarse de México. ¿Por qué? Porque ellos creían que se les cobraban impuestos excesivos, que había transgresión a sus derechos, e inician precisamente con esta pugna que finalmente deriva en la creación de un instrumento de protección de derechos humanos. Sí, es el antecedente más importante que pudiéramos señalar. ¿Por qué? No tenía todavía ese nombre, sin embargo, diseñaron un instrumento que garantizara la protección a sus derechos, decía la libertad, al derecho que tenían de habitar en cierto territorio y a que no se les cobraran impuestos excesivos, ¿sí? Y es hasta 1847 cuando se ampara, o bueno, cuando se establece, ¿sí? En las actas de reforma lo que es el amparo. Y tenemos entonces cuando aparece Mariano Otero. Si Mariano Otero elabora precisamente este proyecto basado en un modelo de Estado liberal, federal y garantista, ¿sí? Y esto queda precisamente establecido en la Constitución de 1857, donde por primera vez se reconoce al amparo como un medio de protección para los derechos del hombre, ¿sí? Esto tiene gran influencia, bueno, Mariano Otero tiene gran influencia en las cuestiones o en la creación o en la delimitación del juicio de amparo, ¿sí? Tal como lo pudieron ver, o bueno, lo pudiste analizar en la tarea que les dejé, ¿sí? ¿Qué era la fórmula Otero? Es la que conocemos en amparo como el principio de relatividad, que ese principio de relatividad estuvo vigente durante muchísimos años. Actualmente no digo que haya perdido vigencia, es una cuestión doctrinal, pero sí, varios juristas discuten si es que en efecto el principio de relatividad o lo que conocemos como la fórmula Otero tendría que seguir vigente en nuestros días, ¿sí? Entonces, esa también la fórmula Otero la vamos a estar analizando, la vamos a estar discutiendo el día de hoy, ¿sí? De esto, Lucy, ¿alguna duda que tengas? En base a lo que me preguntó de las leyes
de los juicios de amparo son los que se encuentran en el artículo 103 y 107 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos. Nos vamos a dirigir hacia lo que es si La es ley de que no amparo. llega, si es que no llegamos a encontrar algo claro en la Constitución. Ok, de la Constitución acuérdate, el 103 y el 107, que son la ley suprema del amparo o lo que está, los preceptos constitucionales que dan fundamento al amparo. Acuérdate, los preceptos constitucionales siempre tienen una ley reglamentaria, ¿sí? Es cierto, el 103 y el 107 nos dan la pauta, ¿sí? El fundamento constitucional de lo que es el amparo, pero en ese 103 y 107 constitucional no habla de todo el procedimiento, no nos dice cuándo procede cada uno, no nos dice quiénes son las autoridades, no nos dice cómo se llaman las partes, no nos dice cuáles son los términos. Para saber eso, ese es precisamente que se crearon las leyes reglamentarias. En este caso, la ley reglamentaria, como su nombre lo dice, reglamentaria, nos va a dar las pautas para saber la tramitación, procedimiento, nombre de las partes, términos, cómo es que se tiene que, o qué incluye una demanda de amparo, cómo se dicta una sentencia. Para eso se formula la ley reglamentaria, que es precisamente la ley de amparo, ¿sí? Entonces, siempre el fundamento del juicio de amparo va a ser 103 y 107 constitucional, así como su ley reglamentaria, que es precisamente la ley de amparo. ¿Sí? Ahora, ya teniendo ese fundamento, dijimos, vamos a ocupar de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles en materia federal, ¿sí? ¿Para qué lo ocupamos regularmente los abogados? Para suplir alguna laguna en cuanto, por ejemplo, qué debe contener un escrito. Por ejemplo, en qué términos se va a presentar. Por ejemplo, cuáles son los recursos que se admiten en un juicio de amparo. ¿Sí? ¿Cómo se deben de presentar? Cuando hay ese tipo de lagunas en la ley de amparo, vamos a recurrir a nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sí? Y otra ley muy importante que debemos conocer o que está relacionado con la materia es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque vamos a ver hoy que nuestra ley de amparo señala que el Poder Judicial de la Federación, exceptuando los asuntos laborales, los asuntos electorales, van a estar siendo dirimidos precisamente por el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Entonces, son las leyes que podemos citar, pero que nunca se olvide que la máxima es 103 y 107 constitucional, de la cual deriva la ley reglamentaria, que es la ley de amparo. ¿Sí? De esto deriva que tenemos una clasificación del amparo. Lo vimos a finales de nuestra clase anterior. ¿Cuál era esta clasificación del amparo? ¿Sí? Puede tramitarse el amparo por la vía directa, ¿sí? O la vía indirecta. Nuestra materia, es cierto, nuestra materia se llama amparo indirecto, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes sepan la diferenciación de cuándo entonces procede el amparo directo, ¿sí? El amparo directo va a proceder en contra de sentencias definitivas, ¿sí? En contra de laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio. Recordemos, y esto se los mencionaba en la clase anterior, ¿sí? La terminología idónea en este tipo de resoluciones que ponen fin a un juicio, a una acción, lo vamos a conocer como sentencia. Sentencia es una resolución judicial que pone fin a un conflicto en materia mercantil, en materia civil, en materia familiar, ¿sí? Lo vamos en la materia penal también. Laudo. Un laudo es una resolución judicial que pone fin a un conflicto, a una acción, pero en materia laboral, ¿sí? Es cierto que ambos significan lo mismo, sin embargo, los vamos a denominar de diferente forma, dado la naturaleza de la materia, y es muy importante que desde este momento se manejen los vocablos o los términos idóneos, ¿sí? Entonces, sentencia, laudo, va a ser resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque son dictadas por una persona o una autoridad que tiene facultad jurisdiccional, y la sentencia o el laudo ponen fin a un tipo de juicio, ¿sí? A un tipo de acción, en cualquiera de las materias. Entonces, ¿qué procede en contra de sentencias definitivas o laudos? El amparo directo.
¿sí? Hasta ahí. Y entonces, ¿qué pasa con el amparo indirecto? Nos dice la ley, pues el amparo directo va a proceder en contra de todos aquellos actos que no son materia de amparo directo. Y ahí tenemos que la ley señala como 33 casos, 34, donde va a proceder el amparo indirecto. Entonces, el amparo indirecto no ataca resoluciones que ponen fin a un juicio. Va en contra de todo aquello que no es materia del amparo directo, ¿sí? Y eso lo vamos a estar analizando, lo vamos a estudiar en nuestra ley de amparo. Ok, Lucy, voy a empezar a presentar mi pantalla, por favor, si no la puedes ver, me dices. ¿Sí se puede ver, Lucy? Sí, ya se ve. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? El juicio de amparo, ¿sí? Un juicio de amparo. Dice juicios de amparo. ¿Mande? Dice juicios de amparo. Ok, sí, perfecto, Lucy, muchísimas gracias. Juicio de amparo, y retomando y concluyendo lo que veíamos de nuestra clase anterior, lo que analizábamos ahorita. Si el juicio de amparo se va a iniciar por una acción que ejercite cualquier persona, ¿sí? Cualquier gobernado, ¿sí? Esta acción, recordemos que la acción la vamos a conocer en términos jurídicos como aquella incitación del órgano judicial, es decir, la acción es pedir la intervención del órgano judicial o jurisdiccional, ¿sí? Pero el juicio de amparo tiene una característica muy peculiar. Esta acción se va a ejercitar frente a los tribunales de la Federación. Por eso yo decía la importancia de conocer la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, el juicio de amparo se va a iniciar, ¿sí? Por la acción que ejercita cualquier persona ante los tribunales de la Federación. ¿Por qué se inicia esta acción? ¿Sí? ¿O contra qué? Contra una norma general, ¿sí? Contra un acto u omisión de autoridad, lo que conocemos como acto reclamado, ¿sí? O si nos vamos a dirigir, ¿sí? A lo que se encuentra contemplado en el 103 constitucional, tenemos que también se va a promover juicio de amparo en contra de todo aquel acto u omisión o ley que considere está violentando los derechos humanos y las garantías que se encuentran consagrados en la Constitución, ¿sí? Y no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Veíamos en nuestra clase de Derechos Humanos y nuestra clase de Derecho Internacional que hay ciertos tratados internacionales que México tiene suscritos y ratificados con países del extranjero, ¿sí? Estos tratados tienen la finalidad de salvaguardar derechos y garantías. Entonces, en cualquier momento, cualquier derecho o garantía que esté consagrado tanto en la Constitución como en los tratados, y si un particular o como particular creemos que un acto de autoridad o una omisión o una ley, una norma de carácter general violentan lo que se encuentra contenido tanto en la Constitución como en los tratados, entonces tenemos esta acción de iniciar nuestro juicio de amparo, ¿sí? ¿Qué tenía por objeto el amparo? ¿Sí? El objeto es declarar la inconstitucionalidad del acto que se impugna, ¿sí? Si en efecto se comprueba mediante la sustanciación del juicio de amparo que el acto, ¿sí? Es inconstitucional, entonces, ¿qué va a tener como efecto? ¿Sí? Se va a invalidar o se va a nulificar en relación con el agraviado, ¿sí? Únicamente, y aquí quiero sí mencionar esta parte, ¿sí? Porque aquí entra mucho lo que es la fórmula Otero, que decía entonces, es el principio de relatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente, y recordemos que el amparo es de manera personal, es decir, lo promueves tú, por ejemplo, Lucy, un amparo. Los efectos que tenga únicamente van a ser válidos para ti, no se va a declarar la inconstitucionalidad en materia general, de eso trata la fórmula Otero, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene por objeto el amparo? Sí, la declaración de inconstitucionalidad de un acto. ¿Qué acto? El acto que estamos impugnando, ¿sí? Los conceptos de agravio, los conceptos de violación, ¿sí? Y si se comprueba que en efecto hubo violación o agravio, se va a declarar inválido, ¿sí?
y se va a nulificar el acto, se va a nulificar la norma de carácter general en relación con la transgresión que está señalando el agraviado, ¿sí? Ese es el efecto. Ahora, la acción de amparo. ¿Qué es una acción de amparo? Si es un derecho público, subjetivo, que va a tener cualquier persona, ya sea física o moral. ¿Cuál es, Lucy, la diferencia entre una persona física y una persona moral? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre una persona física y una moral? Pues que la física es aquella que tiene personalidad, que tiene nacionalidad, tiene también tiene un domicilio ¿Y y, la moral? y el laboral se diferencia porque ella no tiene estado civil y en vez de tener un nombre tiene una razón social ¿Qué? y está más dirigida a lo que son las empresas, las Tienen personas morales un objeto, y las ¿no? personas, exactamente. Y las personas físicas no, porque comúnmente se está hablando que son pues, las personas que... Ok, muy bien. persona. Ok, sí, muy bien todo lo que dijiste, nada más habría que puntualizar, ¿sí? Que la persona física, pues es una, ¿no? Somos nosotros, tenemos todas esas características que tú nos has dicho. Las personas morales, efectivamente, tienen nacionalidad, tienen un representante legal, tienen un acta constitutiva, también tienen derechos, tienen obligaciones, pero la persona moral, pues es un conglomerado de personas que eligen a alguien que los represente, ¿sí? Entonces uno es de forma singular y otros de manera plural. Sí, muy bien, Lucy, por el concepto. Entonces, esta acción de amparo es este derecho público subjetivo que asiste a cualquier persona física o moral en su carácter de gobernado. ¿Para qué? Para acudir ante el Poder Judicial de la Federación. Nuevamente estamos escuchando este término, Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Poder Judicial de la Federación, entonces, como ya lo hemos visto en varias diapositivas, va a ser quien tenga conocimiento o quien va a dirimir esta acción, este juicio de amparo, ¿sí? Entonces, cualquier persona física o moral en su carácter de gobernado tiene el derecho de asistir ante el Poder Judicial de la Federación cuando considere que se le han violado alguno de sus derechos humanos y garantías constitucionales, ¿sí? Esta violación, pues, puede ser por conducto de una norma general, de un acto u omisión, ¿sí? Por parte de una autoridad del Estado, ¿sí? En las hipótesis que están contempladas en el artículo 103 de la Constitución, ¿sí? Obviamente, el gobernado acude a solicitar al Poder Judicial de la Federación su intervención con el objeto de que les sean restituidos, es decir, que sus derechos vuelvan a un estado anterior o vuelvan a un estado normal que guardaban antes de la transgresión, ¿sí? Y que se obligue a la autoridad a respetar el derecho humano o la garantía constitucional violada. Esa es la acción de amparo. Ahora bien, la acción de amparo tiene tres características fundamentales, pudiendo citar en primer momento la personal. ¿Qué es la personal? ¿Sí? Que no puede tramitarse, ¿sí? A otro gobernado, ¿sí? Es decir, si yo considero que hay una violación cometida a mis derechos y garantías que están consagradas en la Constitución y que se violentaron por algún acto de autoridad, por alguna omisión, por alguna norma de carácter general, soy yo, Ariadna, quien debe solicitar la intervención del Poder Judicial mediante mi acción de amparo, ¿sí? Es de carácter personal, no podrá hacerlo alguien más. ¿Por qué? Porque la violentación o la violación o los agravios constituidos pues fueron a mi persona, a mis derechos, a mis garantías. Entonces, una característica muy importante de la acción de amparo es que en todo momento deberá ser personal, ¿sí?
Otra característica importante, ¿sí? La temporalidad. La temporalidad está establecida en nuestra ley de amparo, ¿sí? ¿De qué trata esta característica de la temporalidad? ¿Sí? Que tenemos un tiempo para promover el juicio de amparo. Hay un término para promover juicio de amparo. No es que se nos ocurra ahorita que hubo una violación a nuestros derechos o garantías hace 30 años, ya vamos a promover juicio de amparo, no, ¿sí? La propia ley de la materia nos marca cuál va a ser la temporalidad que tenemos para promover el juicio de amparo, así como también las características que habrá que cumplir para que se pueda incitar al Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo es esto? Pues que puede que en algunos casos, ¿sí? Se pida que previo a iniciar un juicio de amparo, pues se hubiera solicitado o se hubiera tramitado algún otro recurso, ¿sí? Para que entonces proceda nuestro juicio de amparo. Y la naturaleza, ¿qué es la naturaleza en este sentido? ¿Sí? Hay amparos o va a cambiar cada procedimiento dependiendo si es materia mercantil, si es materia civil, si es materia familiar, si es materia penal, ¿sí? Cada naturaleza o cada precepto o cada tipo de derecho va a marcar las características o el rumbo que va a seguir el juicio de amparo. Nuevamente, ¿dónde vamos a poder localizar estos preceptos o estas puntualizaciones referente a la persona, a la temporalidad y a la naturaleza? Pues en nuestra ley de amparo, ¿sí? ¿De esto tienen alguna duda? Lucy. No, profe, queda clara las características que van a ser tres: la personalidad, la temporalidad y la naturalidad. Persona, porque va a ser solamente la persona afectada quien lo va a poder solicitar. Temporal, pues la ley reglamentaria nos va a decir el tiempo, y la naturaleza de qué tipo es. Obviamente, ¿sí? ¿De qué materia? Dependiendo la materia, ¿sí? Que nosotros vamos a iniciar o el tipo de acción, llámese materia mercantil, materia laboral, materia penal, materia familiar, materia administrativa, materia fiscal, pues la naturaleza de nuestro juicio de amparo va a marcar la pauta para seguir en el procedimiento, ¿sí? Ahora, punto muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda proceder nuestro amparo? ¿Qué es procedencia para ustedes? ¿Qué entienden cuando se les dice procedencia? Y Para esto que aplica para todos. se le dé continuidad, ¿no? El seguimiento. Ok, muy bien, María del Sol. ¿Qué es procedencia para ti? ¿Qué entiendes cuando decimos procedencia? La procedencia de un juicio, ¿no? No un juicio de alimentos, la procedencia de una acción penal, la procedencia del juicio de amparo. ¿Qué es procedencia? Bueno, sí sería, ahora sí que en derecho estudiamos el caso, ¿no? Ujú. Y pues vamos a proceder conforme a derecho, lo que nos marca nuestro, en este caso, si es una pensión alimenticia, pues vamos a proceder con una demanda de alimentos, ¿no? Basándonos en nuestro código civil y en el código de procedimientos, pero pues es iniciar algo, ¿no? Partir de algo, ¿no? En este caso, un inicio de demanda de pensión alimenticia. Es lo que yo entiendo. Ok, perfecto, María del Sol y Lucy, muchísimas gracias. En esta parte, lo que son los requisitos de procedencia, ¿sí? Es decir, la procedencia es reunir, ¿sí? El hecho de proceder, de iniciar, de tener las características que se piden para que en efecto nos asista el derecho de iniciar o llevar a cabo una acción, ¿sí? Procedencia, pues viene del vocablo proceder, que precisamente es proceder, llevar más allá, ¿sí? Entonces tenemos que, para el juicio de amparo, los requisitos para que nos asista el derecho de iniciar, ¿sí? El juicio de amparo son tres, ¿sí? Llámese amparo indirecto o llámese amparo directo. ¿Cuáles son? Número uno, que exista una violación a los derechos humanos y garantías del gobernado, ¿sí?
Si es que existe o se considera que hay una violación a los derechos humanos y garantías del gobernado, entonces inmediatamente procede el juicio de amparo. Número 2, que la violación a los derechos y garantías provenga de un acto de autoridad en sentido amplio, ¿sí? Y número 3, que el afectado en su esfera de derechos sea un particular o sea un gobernado, ¿sí? Entonces tenemos que esos son los 3 requisitos que de manera conjunta o deben confluir. No es que me digan, y puede existir nada más uno, no. Deben existir los 3 y van en ese orden consuetudinario. Número 1, que haya una violación a derechos humanos y garantías de un gobernado. Una vez que hay violación o que se cree que hay violación, entonces esa violación, ¿sí? Debe de venir o debe de tener su origen en un acto de autoridad en sentido amplio, ¿sí? Y si en efecto ya se cumplieron esos 2, ahora vamos por el tercero, ¿sí? Que el afectado en su esfera de derechos sea un particular o sea un gobernado. Entonces, estos 3 que ustedes pueden ver en su pantalla son los requisitos para la procedencia, es decir, para iniciar el juicio de amparo. Son los 3 que se pueden marcar como los más importantes y denotando o identificando estos 3 requisitos, sabemos que de manera automática pues hay procedencia del juicio de amparo. Obviamente, si no hay violación a derechos humanos o garantías, no procede el juicio de amparo. Si procederán otras acciones, algunos otros juicios, pero aquí es muy importante, garantías del gobernado y que esta violación provenga de un acto de autoridad, ¿sí? Si no hay estas 2, entonces no existe o no va a proceder o no se va a dar por admitido el juicio de amparo, ¿ok? Siguiente. ¿Cuáles son los principios rectores del juicio de amparo? ¿Sí? Número 1, la instancia de parte agraviada. ¿Qué es la instancia de parte agraviada? Es decir, que la persona, el gobernado, que vio vulnerados, vio transgredidos o vio violados sus derechos humanos o garantías, acuda a solicitar el auxilio, la protección, la intervención del Poder Judicial de la Federación. Y decíamos, esto va relacionado con el principio o con la característica de que el amparo es personal, ¿sí? Porque es instancia de parte agraviada, es decir, la persona que se vio vulnerada tiene que acudir a solicitar, a iniciar una acción, ¿sí? El amparo nunca se va a iniciar de oficio. ¿Qué es de oficio? Que la autoridad, sin incitación del particular, intervenga. Esto no funciona en el juicio de amparo porque un principio rector del juicio de amparo es que instancia de parte agraviada, es decir, la parte agraviada tiene que solicitar la intervención del Poder Judicial porque vio vulnerados sus derechos. ¿Cómo lo va a solicitar? Pues iniciando un juicio de amparo, llevando a cabo la acción de amparo, ¿sí? Siguiente principio, la existencia de agravio personal directo o derivado de la circunstancia particular en que se encuentre el gobernado, ¿sí? Este principio nos habla que el agravio o la violación, ¿sí? Es de manera personal y les decía nuevamente, el amparo debe tramitarse o debe tener una tramitación de manera personal. El agraviado debe acudir por su propia voluntad, por su propio derecho a solicitar la intervención del Poder Judicial, ¿sí? Y esta intervención se va a solicitar porque vio transgredido a su esfera de derechos o de garantías, ¿sí? Como gobernado, en su calidad de gobernado únicamente, ¿sí? El principio de definitividad, este principio es muy, muy importante. El principio de definitividad en el juicio de amparo nos habla que las sentencias emitidas en un juicio de amparo ya no tienen o no admiten ningún otro recurso en contra, ¿sí? Principio de definitividad. Todo lo resuelto o la sentencia que se dicte en un juicio de amparo es definitivo, ¿sí? No admite en contra ningún otro recurso, ¿sí? Principio de prosecución judicial, es decir, que todos los actos o todo lo que se lleve a cabo en el juicio de amparo, todos estos
este conjunto de acciones deberán tener el orden que se encuentra establecido en nuestra ley de amparo, ¿sí? El principio de estricto derecho, ¿sí? Las actuaciones que lleve a cabo el Poder Judicial deberán estar apegadas al Estado de Derecho. Es decir, en todo momento también el Ministerio Público tiene intervención, ¿sí? Y deberán vigilar que se salvaguarden y se respeten los derechos humanos y las garantías individuales, ¿sí? Principio de suplencia de la queja deficiente. Este principio estoy segura que ya lo han estudiado, tal vez en alguna otra materia previa. El principio de suplencia de la queja deficiente quiere decir que la autoridad que tiene conocimiento, ¿sí? Va a poder, si considera, ¿sí? O si hay algún precepto que la persona que está acudiendo, que está el quejoso en materia de amparo, no solventó o no citó de manera correcta los principios de derecho o las garantías individuales que le fueron transgredidas, esto no va a dar motivo para desestimar el juicio de amparo, ¿sí? Él tendrá que encargarse de hacer el estudio de qué derechos fueron transgredidos, ¿sí? Por ejemplo, si el quejoso, en este caso, en materia de amparo, porque el principio de suplencia de la queja deficiente también opera en materia laboral, ¿sí? En este caso que estamos hablando de principio de suplencia de la queja deficiente en materia de amparo, se me ocurre citar un ejemplo, ¿no? En el capítulo de hechos que vamos a presentar en nuestra materia o de conceptos de agravio, ¿sí? Que es como se llama, presentamos o hacemos una narración de por qué creemos que son transgredidos nuestros derechos, ¿sí? Pero en nuestro capítulo de preceptos no hacemos la citación de los artículos que fueron violados. Esto no da derecho o no da pauta para que la autoridad desestime nuestra demanda. La autoridad, una vez que lleva a cabo el análisis de nuestros conceptos de agravio, tiene la obligación por el principio de suplencia de la queja deficiente de encuadrar los preceptos o los actos que causaron violación con los derechos que fueron transgredidos. ¿Qué derechos? Pues los que se encuentran en la Constitución, ¿sí? De esa manera opera el principio de suplencia de la queja deficiente, ¿sí? Y otro principio importante, que es el de relatividad de la sentencia. Este principio de la relatividad de la sentencia es lo que conocemos como la fórmula Otero, ¿sí? Recordarán ustedes que en plataforma se quedó habilitada esa actividad, únicamente que leyeran qué era la fórmula Otero, ¿sí? Lucy, para esta parte, ¿me podrás apoyar explicándome qué entendiste tú que era la fórmula Otero o lo que conocemos como el principio de relatividad? Sí. Bueno, pues en lo que yo pude entender, ¿no? Es como un reglamento o se va a poder basar el juicio de amparo para las personas que se encuentran, pues ahora sí sientan que se han sido violados sus derechos y tanto te van a dar, pues ahora sí, un apoyo tanto legal como te van a decir como cuál es el juicio de amparo. Ok, muy bien. ¿Algo más, Lucy, que tengas que agregar? Lo que pasa que lo tengo en PDF, pero no sé cómo entrar. Ah, ok, no te preocupes, Lucy. No, 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 de lo que tú leíste. María del Sol, algo que te diga este principio o la fórmula Otero. No, ok, muy bien. La fórmula Otero, y como se menciona, o su nombre, cómo cambia, recordemos que esta denominación de la fórmula Otero es derivada precisamente de que Mariano Otero, pues fue uno de los precursores, ¿no? Como le Ay, sí, llaman. profa, perdón, que no podía entrar, perdón. Dime, María del Es Sol. algo así como
se trata de lo que ordena y limita, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería esto? Los pasos o la secuencia o el procedimiento de una sentencia. Ujú, exactamente, tiene relación con una sentencia, la fórmula de Otero o lo que conocemos como el principio de relatividad de la sentencia. Pero sí ordena todo, ¿no? Este, ajá, por eso es de la relatividad, ¿no? O sea, todos los Ok, pasos, metodología a seguir de la sentencia, es lo que yo ok, entendí. ok, muy bien. Efectivamente, gracias, Marisol. Efectivamente, el principio o la fórmula de Otero o lo que es igual al principio de la relatividad de la sentencia hace alusión a que las sentencias dictadas en materia de amparo, ¿sí? Y esto nuevamente tiene relación directa con el carácter personal del juicio de amparo, ¿sí? ¿Qué es el carácter personal? Que únicamente la persona que considera hubo violación a su esfera de derechos humanos y garantías tiene o le asiste el derecho de acudir ante el Poder Judicial o iniciar una acción ante el Poder Judicial de la Federación para que sus derechos les sean restituidos, como mediante el juicio de amparo, ¿sí? De este principio o de este carácter de personal del juicio de amparo, tiene íntima relación con el principio de relatividad de la sentencia o la fórmula de Otero. ¿Por qué? Las sentencias dictadas en el juicio de amparo, ¿sí? Van a tener únicamente efectos sobre la persona que solicitó o que inició el juicio de amparo, únicamente, ¿sí? No va a ser de carácter general para todos, no, únicamente va a ser relativo a la sentencia sobre la cual se dictó, ¿sí? Entonces, tiene estrecha relación con el carácter de personal. Ahora bien, es bien importante mencionar, yo les decía, el derecho es un ente que va evolucionando conforme evoluciona la sociedad, conforme evolucionan las normas, ¿sí? Y actualmente, o después de las últimas modificaciones, reformas que hubo a la ley de amparo, se discute mucho si en efecto este principio de relatividad de la sentencia sigue vigente, ¿sí? Porque hemos visto diferentes amparos que se tramitan referente a diferentes normas, leyes, y entonces hay normas o leyes que dejan de tener vigencia o que dejan de estar actuales o dejan de estar de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia considera que son violatorias de derechos. Y ahí ya no estamos siguiendo el principio de relatividad porque no se aplicó únicamente a una persona, sino fue de carácter general, ¿sí? Sin embargo, de manera doctrinal podemos citar que el principio de relatividad de la sentencia, pues es uno de los principios rectores del juicio de amparo, ¿sí? En la mayoría de los casos. Sí, nuevamente, el principio de relatividad de la sentencia hace alusión a que la sentencia dictada dentro de algún juicio, sí, únicamente va a tener efectos o va a ser restitutiva para la sentencia dictada, es decir, en favor de la persona que está promoviendo la acción o el juicio de amparo, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? De mi parte, no, maestra. Dígamelo. Ok, siguiente. ¿Tienen a la mano su ley de amparo? ¿No? Yo Por- no, profe, porque estoy en el dispositivo en mi celular. ok, muy bien, no se preocupen. Entonces, nada más si se va a quedar como actividad extra clase, pues que ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora bien, hemos hablado ya de toda esta parte de cuándo se promueve, cuáles son los principios, cuáles son los ejes rectores, cuestiones más que nada doctrinales, ¿no? Y hemos retomado nuevamente cuáles son los fundamentos del juicio de amparo 103 y 107 constitucional que tienen su ley reglamentaria, que es la ley de amparo. Sí, ahora bien, la ley de amparo, si ustedes la vemos y la van a analizar de tarea en el artículo quinto, si en el artículo quinto de nuestra ley de amparo, señala quiénes son las partes en el juicio de amparo. ¿Cómo les vamos a denominar a las personas que intervienen? ¿Sí? No es actor,
no es demandado, ¿cómo se le conoce? ¿Sí? Tenemos al quejoso, ¿sí? Tenemos a la autoridad responsable, tenemos al tercero interesado y tenemos al Ministerio Público Federal. Ellos son quienes se les denomina partes en un juicio de amparo. ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde lo van a poder encontrar? En el artículo 5º de la Ley de Amparo, ¿sí? Entonces, es de esta información, si ustedes tienen a bien tomar nota y anotarlo por ahí en su dispositivo, en alguna libreta que tengan, pues adelante, porque sí es muy importante que conozcan las denominaciones, ¿sí? De las personas que intervienen o las partes que intervienen en el juicio de amparo, que es quejoso, autoridad responsable, tercero interesado y el Ministerio Público Federal. ¿Sí? Anteriormente, antes de la última reforma de la ley de amparo, sí no se le conocía como quejoso, sí se le conocía como agraviado. ¿Sí? ¿Por qué agraviado? Porque era quien tenía o había vulnerado sus derechos. Con las reformas instauradas se le conoce ahora como un quejoso, ¿sí? La autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal. Esto con fundamento lo van a poder ustedes encontrar en el artículo 5º de la Ley de Amparo, ¿sí? ¿De esto tienen alguna duda? ¿No? Ok, María del Sol, ¿me podrás leer esta diapositiva, por favor? Sí, profe, claro. El quejoso tiene el carácter de parte actora. La autoridad responsable, el de demanda. El tercero interesado define un interés propio o de carácter público, y si bien no es demandado propiamente, puede decirse que forma una especie de litis, consorcio pasiva con la autoridad responsable, mientras que el Ministerio Público de la Federación interviene para preservar los principios de legalidad y constitucionalidad en el juicio. Ok, muchísimas gracias, María del Sol. Entonces, en esta parte, una vez que hemos leído, que hemos escuchado lo que nos dice María del Sol, ¿sí? ¿Quién creen que sea el quejoso? Y ya hemos visto, ¿no? Cuándo procede el amparo, quién puede acudir a solicitar amparo. ¿Quién será entonces el quejoso? Nada, ¿no? La que cree que sus derechos han sido violados. Efectivamente, el quejoso es la parte actora. Por tanto, entonces, si quejoso es el actor, es la persona, o mejor dicho, el gobernado que considera que su esfera de derechos humanos y garantías individuales se ha visto vulnerado, ¿sí? Siguiente parte, autoridad responsable, ¿sí? ¿Quién es la autoridad responsable? Son los, por ejemplo, los que están, es que ¿cómo les llaman? No son, pues son, como estos se llevan juzgados de distrito, son jueces, profe, de Ok, distrito. ajá, sí, son parte del Poder Judicial. Ajá, Poder Judicial, ajá, pero los jueces no de distrito, federales. Sí, federales son de distrito. Ujú. Ok, muy bien. En esta parte, la autoridad responsable tiene el carácter de demandada. Entonces, si el quejoso es quien se vio vulnerado, quien se vio violentado, quien vio violados sus derechos, está demandando, ¿sí? Entonces, la autoridad responsable es aquel que con una acción, con una omisión, con la declaración de o aplicación de una norma o una ley de carácter general, llevó a cabo en su carácter de autoridad, porque recuerden, aquí no, la autoridad no es un particular, es en su carácter de autoridad, vulneró los derechos o las garantías, ¿sí? Entonces, la autoridad responsable es quien por conducto de una acción, de una omisión en el ámbito de sus competencias o la aplicación o declaración de una ley o de una norma, violentó garantías y derechos de el quejoso, ¿sí? Siguiente parte, el tercero interesado, ¿sí? El tercero interesado es aquel, ¿sí? Que también puede tener cierto interés en este juicio.
El tercero interesado es una autoridad que igual forma como un litisconsorcio, es decir, una pluralidad de partes, un litisconsorcio pasivo, porque no tiene injerencia. No llevó a cabo tal vez la violentación o la violación de derechos, pero puede que tenga algún tipo de interés en el juicio y también se le tendrá que notificar que hay un amparo, ¿sí? Ese es el tercero interesado. Y el Ministerio Público, ¿de qué manera interviene el Ministerio Público de la Federación? Al Ministerio Público de la Federación se le da vista de este tipo de juicios para que intervenga no como actor, no como demandado, no como tercero interesado, sino únicamente para que en todo momento vigile que se preserven los principios de legalidad y constitucionalidad en el juicio. Recordemos que el principio de legalidad hace alusión a que todos los actos de autoridad deberán estar apegados a lo que se encuentra consagrado en las diferentes leyes y en la Constitución. ¿Sí? Entonces, para eso se le da visto, por eso forma parte del amparo el Ministerio Público. ¿De esto tenemos alguna duda? María del Sol, Lucy. No, profe. De cualquier manera, sí les encargo No. mucho que lleven a cabo la lectura del artículo 5º de la Ley de Amparo. Sí, artículo 5º de la Ley de Amparo, ahí van a encontrar ustedes quiénes son las personas que intervienen en un amparo. Y recordemos la denominación correcta, no se llama actor, no se llama demandado, aunque sí, ¿no? Tienen esa investidura, ¿no? Un actor es quien inicia, el demandado es en el que recae la acción. Pero en juicio de amparo le vamos a conocer como quejoso, autoridad responsable, tercero interesado y ministerio público, ¿sí? Nuevamente, en el examen, cuando yo les pregunte, no me pueden decir actor de... ¿Quejoso, maestra? ¿Perdón? Quejoso es el quejoso, Ajá, autoridad responsable, ¿sí? ajá. Tercero interesado Ah, ok, y gracias. Ministerio Público de la Federación. Son las partes que intervienen en el juicio de amparo. Nuevamente, quejoso es quien tiene el carácter de actor. ¿Sí? Autoridad responsable es quien tiene el carácter de demandado. Tercero interesado es quien puede tener algún interés público o privado, ¿sí? No es el demandado propiamente, pero forma una especie de litisconsorcio. Puede ser que fue quien llevó a cabo ejecutó alguna orden, ejecutó alguna ley y también pudiera ser que tiene interés en conocer del juicio de amparo, ¿sí? Y por último, el Ministerio Público de la Federación no es que tenga intervención porque va a ejecutar alguna orden de aprehensión o no, no. Simplemente se le da de conocimiento los juicios de amparo para que en todo momento vigile que se preserven los principios de legalidad en el juicio de amparo, ¿sí? Y son las partes y la calidad que tienen los intervinientes en este juicio de amparo, ¿sí? Ahora bien, Perdón, ¿verdad que lo de la autoridad responsable, por ejemplo, cuando los juzgados en materia civil, por ejemplo, hay una duplicidad de algún instrumento o algún despojo de alguna tierra, por ejemplo, y se lleva todo el proceso en el juzgado de primera instancia, ¿no? Pues juzgado segundo, ¿no? Es lo de materia civil. ujú, Ajá. Entonces, el juez dicta una sentencia. En este caso, le da el derecho a la persona que demandaron. ujú, Entonces, el que inició el proceso o denunció de un inicio, bueno, demandó. demanda. Bueno, es que el caso es así. Por ejemplo, yo tengo un caso ahorita, eh, es un familiar, compra una propiedad que se la compra al banco por remate extrajudicial, se Ujú, inicia, bueno, él la tenía, adquirió por remate extrajudicial, le compró al banco, le pagó y charalala. Pero la otra persona lo que hizo fue, una escritura, hizo una escritura a favor de su hija.
Entonces transcurrieron los años, él tenía la posesión de la tierra, parte de la posesión de la tierra, pero ellos tenían una pequeña parte de la posesión de la tierra. Entonces lo que hicieron estos con malicia y con dolo, hicieron otra escritura de esa misma propiedad, ¿sí? Entonces está un litis, tanto de materia penal como en materia civil. Entonces ya ahí, por ejemplo, bueno, si llegase a salir una sentencia a favor de la persona que pues ya no era dueña del terreno en este caso, ¿no? Exactamente. Sí, pero ahí, por ejemplo, y entonces, porque, bueno, ahí se suscita el despojo, esa parte, por eso se fue La vía por la penal. materia penal, ajá, porque ellos lo despojan de la otra parte del terreno que tenía en posesión mi familiar. Ajá, Ujú. entonces si ahí resultara una sentencia favorable a favor de los, la, Sí, la ahí persona, a favor de quien resulte la sentencia, a favor de ajá, quien, y es lo que yo les comentaba, ¿no? ajá, No sé si ya estabas dentro de la clase cuando puse esa diapositiva y les decía, hay dos tipos de amparo, amparo directo y amparo indirecto. El amparo ujú, directo procede, es decir, va a tener lugar o en contra de cualquier tipo de resolución que ponga fin a un juicio, ¿sí? el Llámese directo, el directo, ¿sí? ajá, Entonces, si en alguna sentencia se pone que tenga como finalidad poner fin a un conflicto, a una acción, ¿sí? ujú, Se considera que hay violación de derechos o garantías, entonces procede el amparo directo, ¿sí? Que va a combatir o va a citar preceptos que ahí se hayan. todavía podemos interponer recursos, ¿no? Como la Ahí sí te apelación y dije, demás. sí. Y ojo Ah, ahí, tienen que checar la ley de amparo porque la ley de amparo es muy precisa al señalar que para que proceda el amparo directo, previamente tuvieron que haber agotado otros recursos, ¿sí? Entonces, eso lo van a encontrar en la ley de amparo, cómo es el procedimiento, porque si tú te vas directo al amparo directo y no agotaste los recursos que pide la ley de amparo, te lo van a desestimar, ¿sí? Entonces, ok. nuevamente, ahí como autoridad responsable, en este caso que estamos hablando, tendrá que citarse que la autoridad responsable es la autoridad que dictó determinada sentencia, ¿sí? Mm, Llámese si es de carácter civil o si es de carácter penal, tendrá que ser la autoridad responsable la que dictó esa sentencia de fecha tal y que se agravó en cualquier momento. Vas a combatir la principal, ¿sí? ¿Quién claro. sería, por ejemplo, en esto un tercero interesado? Si la ley pide que previo a la sustanciación del amparo directo se agote el recurso de apelación, sí, recordemos que el de apelación tiene conocimiento el superior jerárquico del que dictó la de primer nivel, ¿sí? ¿Quién Ajá. sería tu tercero interesado? La persona que tal vez no admitió o no te dio una apelación en el sentido que tú estás buscando. A él en el juicio de amparo lo vamos a nombrar como tercero interesado. No tiene interés legítimo. Sin Mm, embargo, sí hubo recordemos que la apelación únicamente te confirma o te niega, sí, pero hay mm, la resolución principal. Entonces, tercero interesado sería la persona que, si es que la ley de amparo te lo pide, dictó una apelación, ¿sí? Y sabemos que pues si estás promoviendo amparo es porque la apelación te vino en sentido negativo, ¿sí? ajá. Así Sí, es sí, como sí. procede, te digo, en el amparo directo, pero sí, en este caso particular, por eso decíamos, otra de las características del amparo es que atiende a la naturaleza, ¿sí? Mm, Hay ujú, naturaleza ujú. civil, penal, administrativa, todo está contemplado en lo que es la ley de amparo, pero en este caso que tú me dices acerca de una sentencia, pues sí tendría que ser un amparo directo, ¿sí? Ok. Muy bien, profa. Gracias. Gracias. Ok, y continuando en este orden de ideas, tenemos lo que es un quejoso. Yo les decía anteriormente, lo conocíamos como agraviado. Con las reformas al amparo, pues ahora se le denomina de una manera más propia como un quejoso. Y decíamos, el quejoso es la persona que considera se han transgredido sus derechos y sus garantías, ¿sí? ¿Quién puede ser quejoso o agraviado? Puede ser una persona física, ¿sí?
las personas morales de derecho privado, las personas morales de derecho social, las personas morales de carácter religioso, las personas morales de derecho político o electoral y las personas morales oficiales, ¿sí? Toda aquella constitución de personas, decíamos, cualquier persona puede ser física o puede ser moral, pueden iniciar el juicio de amparo. Sabemos que las personas morales tienen o deben tener forzosamente un representante legal. ¿Por qué? Pues porque no tienen otra manera de apersonarse, ¿no? En su acta constitutiva o donde se constituyan ellos, deben de nombrar un representante legal, ¿sí? En esta parte, aquí vamos a empezar a definir cada uno de los conceptos. Autoridad responsable. ¿Quién me puede hacer favor de leer esta diapositiva? ¿No? Lucy, María del Sol. Bueno, yo Dime, Lucy. o agraviado. ¿Mande? Simplemente estoy viendo la diapositiva de quejoso o agraviado. ¿Por ahí no ha cambiado? Ya Autoridad cambió. responsable. La autoridad responsable en el amparo puede tener un doble carácter, como autoridad ordenadora o ejecutora. Hasta aquí, Lucy, dame un segundo. Hasta aquí, hasta Soy aquí. María del Sol. Perdón, María del Sol, perdón, sigue Lucy. Ok, la autoridad responsable, ¿sí? Decíamos, ¿quién es la autoridad responsable? La que, mediante alguna acción, omisión, ley, norma general, ¿sí? Comete violación a los derechos y garantías, ¿sí? Entonces, la autoridad responsable tiene doble carácter. Puede ser la ordenadora o puede ser la ejecutora. Entonces, cuando nosotros nos encontremos frente a un juicio de amparo que vayamos a promover, tendremos que señalar en concepto de autoridad responsable, ¿sí? A la ordenadora y a la ejecutora, en caso de que coexistan. Si únicamente hay ordenadora, pues únicamente a la ordenadora, pero es casi como norma general que nos encontremos con las dos, con la ordenadora y con la ejecutora. Ok, continúa María del Sol, por favor. En la nueva ley de amparo se establece en el párrafo segundo, fracción segunda del artículo 5, lo siguiente. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ok, muchísimas gracias, María del Sol. ¿Sí? Entonces, la ley de amparo en su fracción segunda, el artículo 5, que donde nos habla quiénes son las partes de amparo, quiénes son las partes que intervienen en el juicio de amparo, sí señala que los participantes, los particulares, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando lleven a cabo actos equivalentes a los de autoridad, ¿sí? Que afecten derechos en los términos que están consagrados, ¿sí? Por ejemplo, si me comentaba una alumna en otra situación de clase, ¿sí? ¿Qué pasaba con esta situación de la pandemia por COVID, ¿no? Recordarán que hubo un decreto en el cual un decreto de carácter, hubo federal y estatal, en el cual se ordenaba que todas las actividades, o al menos las educativas, sí se hicieran a distancia o se hicieran en línea, ¿sí? Posterior, hay otro decreto donde ya se ordena la reapertura de los centros educativos, ¿sí? Los centros educativos, ¿sí? Y que se vuelven las actividades presenciales. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Aquí tenemos que pudiera ser la Secretaría de Educación Pública está como un particular, sí, que ordena en atención al decreto emitido por el Ejecutivo que las clases regresen a forma o a cuestiones presenciales. Hubo muchas personas que se ampararon en contra de ello, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que dado que contaban con características especiales de salud, ¿sí? No podían ellos volver a las actividades presenciales. Hubo también promociones de amparo, ¿sí? No sé si lo escucharon ustedes, de menores
que, dada la edad que presentaban, no podían recibir la vacuna por COVID. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento? Empezaban con la tramitación de amparos, ¿sí? En contra, o a quién nombraban como autoridad responsable, a la Secretaría de Salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud estaba llevando a cabo actos equivalentes a los de autoridad, y sabemos que pues la Secretaría de Salud pues en efecto no tiene la calidad o no tiene carácter, ¿sí? Que decíamos de una autoridad responsable, pero estaba llevando a cabo actos equivalentes a los de autoridad, ¿sí? Por tanto, como lo pueden ver ustedes y cuando lleven a cabo la lectura del artículo 5 en la fracción segunda, ¿sí? Los particulares en ocasiones también tienen calidad de autoridad responsable cuando lleven a cabo actos equivalentes a los de autoridad, ¿sí? Tercer interesado, Lucy, ¿podrás leer esta diapositiva, por favor? Sí, nada más que ¿Ya cambió? autoridades responsables. A ver, chécalo. No siguen autoridad responsable. Ahora dice autoridad responsable, la autoridad responsable. Ahora ya, tercero A ver, espérame. interesado. Ya, al hablar de tercero perjuiciado, se decía que era la parte que había resultado beneficiada con la autoridad contra la cual el quejoso interponía el juicio y el supuesto de que el amparo... Ay, ya. ¿Se movió? Sí, se movió a demanda de amparo. A ver, ahorita espera porque ya yo lo tengo en tercero interesado, no sé. Ya regresó. Ok. Ajá. En el que el amparo le fuera concedido al impetrante del amparo. La sentencia dictada le causaba perjuicio a ese tercero, toda vez que el acto que le favorecía era dejado sin efecto. En efecto. Ok. Esa es la imagen de tercero interesado, ¿sí? Ministerio Público Federal. ¿Pueden ver esta diapositiva en su pantalla? Lucy María del Sol, de Ministerio Público Federal. No, el Yo sí. tercero. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a esperar a Lucia que tal vez es la cuestión del internet, lo que está pasando, ¿sí? Pero bueno, Ministerio Público Federal, decíamos, ¿cuál es la finalidad del Ministerio Público Federal? ¿Sí? Su finalidad en la parte del juicio de amparo es defender los intereses sociales y del Estado, ¿sí? Tiene una intervención específica, va a velar en todo momento la observancia del orden constitucional. Como les decía, tendrá que vigilar que se acaten los preceptos constitucionales y que el procedimiento o el juicio se lleve apegado a los lineamientos constitucionales y legales, ¿sí? El Ministerio Público no tiene un interés dentro del amparo, solamente va a intervenir como una parte coadyuvante o equilibrante de las pretensiones que tienen las partes. Por eso se le da parte o se le da vista al Ministerio Público Federal del juicio de amparo, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda de las partes intervinientes en el juicio de amparo? Lucy y María del Sol. No, profa, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, les decía yo, el juicio de amparo está dividido en amparo directo y amparo indirecto, ¿sí? Esta tramitación puede darse por cualquiera de estas dos vías, ¿sí? El amparo puede tramitarse en estas dos vías, directa e indirecta, ¿sí? ¿Cuándo va a proceder cada uno? La procedencia de una o de otra vía va a depender del tipo de resolución que se pretenda impugnar, ¿sí? Por tanto, entonces, es muy importante tener en primer momento, saber qué es lo que vamos a impugnar, ¿sí? Determinar y delimitar en qué vía va a proceder la resolución o el acto de autoridad, ¿sí? En esta parte lo que vamos a analizar es desarrollar en qué parte vamos a promover el juicio de amparo indirecto o el tipo de amparo directo,
¿sí? Vamos a empezar, y como yo les decía, nuestra materia es referente al amparo indirecto, ¿sí? Vamos a empezar a analizar nuestra ley, nuestra norma, ¿sí? ¿Cuál es la procedencia constitucional? Es decir, ¿cuál es el fundamento constitucional del amparo indirecto? ¿Sí? A este respecto podemos señalar el artículo 107 constitucional, ¿sí? Aquí en su fracción número 7, María del Sol, ¿me puedes hacer favor de leer este artículo y su fracción número 7, por favor? Aquí lo puedes ver en tu pantalla, porque si no tienes la constitución. Sí, profe. Procedencia constitucional de amparo indirecto y al respecto. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. Séptimo, el amparo contra actos y omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas de juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se reciban las pruebas que las partes interesadas, ofrezcan y oigan los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Ok, muchísimas gracias, María del Sol. Sí, entonces, la procedencia constitucional o el fundamento constitucional del amparo indirecto lo vamos a encontrar en el artículo 107, ¿sí? 107 constitucional. En su fracción número 7 nos dice que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio, después de concluido, y que afecten a personas extrañas a juicio, ¿sí? También va a proceder el amparo indirecto contra normas generales o contra actos o omisiones de autoridad administrativa, ¿sí? El amparo indirecto. ¿Y ante quién se promueve, ante quién se tramita? Ante el juez de distrito. Esto nos marca únicamente nuestra Constitución, ¿sí? Sin embargo, para ampliar el procedimiento tendremos que consultar nuestra ley de amparo. En términos doctrinales tenemos diferentes hipótesis, ¿sí? De procedencia del amparo indirecto, es decir, ¿cómo vamos a nosotros interpretar este artículo 107 de amparo indirecto? Bueno, tenemos diferentes hipótesis de procedencia constitucional del amparo indirecto. ¿Cuándo procede el amparo indirecto? Díganme si pueden ver esta diapositiva que se está siendo proyectada ahorita. Hipótesis de procedencia constitucional del amparo indirecto. Sí se ve, maestra. Ok, Ya cambió. ok, muchísimas gracias. Entonces, haciendo una interpretación de lo que es el 107 constitucional en relación al fundamento del amparo de la procedencia del amparo indirecto, tenemos que el amparo indirecto procede en contra de actos en un juicio, ¿sí? En contra de omisiones en un juicio, en contra de actos fuera de juicio, ¿sí? Procede también el amparo indirecto en contra de actos después de concluido el juicio, ¿sí? Procede el amparo indirecto, en contra de actos que afecten a personas extrañas al juicio, ¿sí? Procede también el amparo indirecto en contra de normas generales, ¿sí? También procede el amparo indirecto contra actos de autoridades administrativas. Y por último, tenemos que
interpretamos que procede el amparo indirecto en contra de omisiones de autoridades administrativas. Entonces, como se podrán dar cuenta, ¿sí? En esto que hemos desglosado a grosso modo, el amparo o la procedencia del amparo indirecto tiene mayor número de acciones, o digamos que el amparo indirecto está presente, procede en contra de un mayor número de acciones, mientras que tenemos que el amparo directo, sí, en términos generales, procede en contra de sentencias que ponen fin a un juicio, ¿sí? Y las hipótesis de procedencia del amparo indirecto lo podemos nosotros ver o apreciar que es un poco más extensa, ¿sí? Esto es únicamente en términos enunciativos más no limitativos, porque una vez que nosotros analicemos nuestra ley de amparo, nos daremos cuenta que marca aún muchos más preceptos, ¿sí? Pero estas son en términos generales las hipótesis de procedencia, ¿sí? Según lo que nos marca la Constitución acerca del amparo indirecto, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la procedencia legal del amparo? ¿Sí? Legalmente, ¿a dónde nos vamos a dirigir para conocer cuándo procede el amparo indirecto? ¿Sí? Al artículo 107 de la Ley de Amparo, ¿sí? Y de esto, de igual manera, había una tarea por ahí habilitada en plataforma, ¿sí? Que nos decía que teníamos que hacer un mapa mental acerca de cuándo procedía el amparo indirecto. Y precisamente tenían que llevar a cabo la lectura de este artículo, ¿sí? Para que pudieran ustedes realizarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes lleven a cabo nuevamente la lectura de este artículo para que nosotros podamos comentarlo y contestar algunas preguntas en nuestra siguiente clase. Entonces, y podamos nosotros delimitar cuál es la procedencia legal, pero de una manera analítica del juicio de amparo. Sí, para esto nuevamente les digo, ¿qué actividad se queda? Que por favor lean y analicen el artículo 107 de la Ley de Amparo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, Lucy, María del Sol, de esta actividad que se está quedando? Solo hay que leer y analizar el 107. Leer y analizar el 107. Solamente leer y analizar el 107, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, No es profe. no es de la Constitución, es de la Ley de Amparo, ¿sí? Ujú. Nuevamente. De hecho, yo estaba viendo en el artículo primero, profa, Ujú. cómo ahí nos marca, ¿no? Todos, lo que usted nos decía, ¿no? ¿Cuáles son los casos en los que se aplica, ¿no? La ley de amparo, el proceso, ¿no? Que se lleva y todo. Efectivamente, sí, porque claro, el 103 y el 107 constitucional, pues nos dicen, ¿no? Cuando el fundamento. Pero para saber nosotros cuáles son los casos en el que procede cada uno, ante quién se presenta, si es materia penal, civil, cuál va a ser el procedimiento, lo vamos a encontrar en nuestra ley de amparo. Sí, por eso es muy importante que antes de que entremos en nuestro siguiente tema, que ya es el contenido de una demanda, cuáles son los términos para presentarlos, porque se tiene un término, esto se lo digo de entrada, un término de 15 días a partir de que se tiene conocimiento de la transgresión, y para nosotros presentar ¿De esta... 15 días, maestra? No 30. Lo que pasa es que el notario, bueno, donde yo trabajo en una notaria, él interpuso, ¿no? ¿Es lo correcto, dice usted? Interpuso. Ujú. Ajá, interpuso un amparo en respecto a lo de ahorita las misceláneas fiscales y reformas fiscales Ah, que pero se es que les es materia hicieron. fiscal, ¿no? Ajá, y Ok. bueno, y yo preguntaba y eso, y me decían, no, pues que el término es de 30 días naturales, Ajá, naturales, y contando todas las sábado y semanas, domingo, sábado y ajá. domingo. Sí, en materia fiscal hace ahí un apartado para que te dirijas precisamente a la ley de la materia. Sí, en Ah, ok. materia Ah, pero fiscal. varía entonces de acuerdo a Sí, la porque naturaleza del nuevamente les acto. digo, Ujú. principio que veíamos, tiene que observarse la naturaleza de la materia, ¿sí? Por eso es Ah, una de las ok. características del Muy amparo, bien, sí. la Y a mí me naturaleza. decían, no, es que son 30 días para Sí, 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 en materia ya. fiscal y también Ajá. igual, por ejemplo, dependiendo si es un indirecto, si es un directo, en contra de qué va a buscar la resolución. Ujú. Ajá, pues él, porque todos los notarios
pues se sintieron transgredidos sus derechos, ¿no? Como notarios, ¿no? Exactamente. Sí, por por alguna ley o alguna ley general o algún mandato, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a proceder el amparo? Vamos a analizar artículo 107 de la ley de amparo, ¿sí? Esto sí es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a entrar en un siguiente tema, ¿sí? Ya en términos materiales, ¿cómo es o cómo está conformada la demanda de amparo indirecto? ¿Sí? Tenemos que la demanda de amparo indirecto, ¿qué es una demanda? Pues es el inicio de una acción, es acudir ante el tribunal o ante el órgano que tenga facultades para solicitar, en este caso, pues su intervención, ¿sí? La demanda de amparo indirecto es un escrito por el medio del cual se va a ejercitar una acción de amparo y se va a incitar y poner en movimiento al órgano judicial federal, ¿sí? Con la finalidad de impugnar actos de autoridad que como gobernados se consideran contrario a los derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución y de la cual es titular, ¿sí? Con esta demanda de amparo se da inicio al juicio de amparo, ¿sí? Con esta demanda se da inicio. Recordemos que el hecho de que presentemos una demanda no quiere decir que ya estamos del todo admitida, porque a esta presentación de demanda se tiene que dictar una resolución, el juez tiene que determinar si en efecto cumple los requisitos para que tenga conocimiento, tendrá que comprobar competencia, personalidad, facultad, si es que en efecto hay conceptos de violación. ¿Sí? Y una vez que se cumplen esos requisitos que veíamos anteriormente, se da por admitida y nos tienen que notificar que la demanda de amparo ha sido admitida y va a tener conocimiento el tribunal ante el cual la presentamos, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de la demanda de amparo indirecto? Esto igual lo van a encontrar en el artículo 108 de la ley de amparo, que de igual manera se queda como tarea leer y analizar 108 de la ley de amparo. Pero sí les pido por favor, que en el transcurso de la semana, pues lleven a cabo estas lecturas para que en nuestra siguiente clase podamos aplicarlas, podamos trabajarlas, podamos comentarlas, ¿sí? Tengamos material con el cual trabajar. No les pido que lo vuelvan a escribir, no les pido nada de eso porque pues ya está en la ley, ¿no? Que para qué lo vamos a volver a escribir, pero sí les pido que hagamos este análisis de estos artículos 107 y 108 de la ley de amparo para que podamos dar continuidad y podamos entender los temas subsecuentes que nos quedan en nuestras otras dos clases y de alguna manera poder ver la práctica de cómo es la demanda de amparo indirecto, ¿sí? Entonces, de esta parte, ¿alguna duda que tengan Lucy y María del Sol? No, profa, quedó entendido. Ok, muchísimas gracias. Y también les pido que para la siguiente clase igual tengan, ya sea en su celular o en su computadora, el archivo digital de la ley de amparo, ¿sí? De la ley de amparo. Ok. Y les voy a habilitar también la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahí nada más, de momento me interesaría que leyeran el artículo número 1, que nos señala quiénes son los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? O si ustedes lo pueden buscar ahí en internet, nada más pónganle ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente 2023, formato PDF, y lo pueden ustedes tener, ¿sí? Para que ¿Ya nos había mandado usted la ley de amparo? Me parece No, que pero ya esta es la estaba. del órgano. Ajá, la de amparo creo que ya Inició. estaba, ¿no? En la plataforma. La que yo les pido que, les digo, búsquenla o chequenla, pongan en su buscador, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente 2023. ¿Sale? Esa. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Porque recordemos, los estados también tienen Ley Orgánica del Poder Judicial de los estados, del estado de Veracruz, del estado de Puebla. En este momento esas no las vamos a estar analizando. ¿Cuál es la que sí necesito que ustedes tengan? La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sí, esa la pueden buscar. Nuevamente, pónganle vigente 2023 y es más Artículo fácil primero, ¿verdad? el artículo primero. Ya si les da tiempo de leer lo demás y avanzar, pues será Esa es el artículo primero. nada Y más. luego, De la ley de amparo 107 y 108. pero esa es la que tiene usted en la plataforma o también la vamos a buscar.
No, creo que ya se las puse, si no, ahorita se los checo y se los habilito. Me parece que ya se las había habilitado la ley de amparo. Y puso la ley de amparo. Ah, esa es, de la ley de amparo 106, 107 y 108. Sí, pero Maestra, ¿y el análisis es escrito o nada más para comentar? Solamente para comentar. No, no quiero nada escrito. Ok, oiga, gracias. yo Yo no he en subido el, lo que encargó la segunda actividad, la ley, maestra. No importa, Hoy esa, mañana se la subo. de todas maneras, la actividad que se quedó para subir, solamente es una de la que yo estoy pidiendo evidencia. La otra solamente era investigar. De las que Ok. cuando yo les digo que investiguen y no me entreguen material, sí les pido que lleven un análisis. Recordemos que la formación de esta licenciatura pues sí requiere mucha lectura, mucho análisis. Entonces, si a veces yo les digo, no me entreguen evidencia, no me la entreguen, pero pues sí es el firme compromiso de llevar a cabo una lectura. No les pido que me lo expliquen con términos magistrales, pero sí que ustedes de manera autónoma lleven a cabo la lectura, porque a veces en clase leyendo artículos como que nos llevamos mucho tiempo y sería más fácil que en clase ya tener la lectura previa y únicamente comentar para concretar y para unificar. Entonces, cuando yo les pido que lean, sí léanlo, aunque yo no pida material, pero léanlo. Sí, a veces creemos que como no pido material, pues no es importante que lo hagamos, pero sí es importante que lo leamos, que lo interpretemos, intentemos interpretarlo y ya para que en clase únicamente concretemos, unifiquemos criterios, hagamos orientación y solamente eso. Sí, sí de la materia, de la tarea que dejé una evidencia, un mapa conceptual, dejé el periodo más amplio porque yo habilité la tarea hasta el día miércoles, me parece martes, miércoles, entonces les dejé un poco más de días para que la pudieran entregar. De lo otro, de la fórmula Otero, únicamente era investigar y leer para comentar. Entonces, cuando yo les diga investigar, leer y comentar o leer y analizar, háganlo para que en clase podamos argumentar, podamos tener una unificación de criterios, ¿sí? Lucy y María del Sol, ¿alguna otra cosa que tengan que comentar, que les pueda yo ayudar, que podamos resolver en este momento? ¿No? De mi parte, ninguna, profe. Ok, Gracias. perfecto, María del Sol. yo Lucy, en dime. el, yo contextual y usted quiere un mapa mental. Sí, sí, Lucy, no importa el material que hayas subido, está bien, yo lo analizo y cualquier observación yo te la hago en el espacio que está habilitado. Ah, sí, profa, Y no te gracias. preocupes mucho por eso, ¿sale? Y esa tarea precisamente la del mapa, la vamos a comentar en nuestra siguiente clase, ¿sí? En nuestra siguiente clase la vamos a comentar de manera breve para unificar el criterio de procedencia. ¿Les parece bien? Sí, Sí, está perfecto. bien. Bueno, pues espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por estar aquí y una disculpa por el hecho de que no pude dar la clase el día jueves, pero nos vemos ahora sí este jueves, si no hay otra cuestión. Entonces, cualquier cosa queda al pendiente, les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Gracias. Igualmente, profa. Gracias. Hasta Adiós. luego. Igualmente.